Antes de profundizar en los temas que se están desarrollando en este momento, como la posible fragmentación de TRES y Atlas, quiero comenzar con una pregunta general. Leí su artículo Anomalías preliminares de TRES y Atlas, leí casi todos sus artículos, pero también ese, y cito, en ese artículo usted escribió, la hipótesis más simple es que 3I Atlas es un cometa. Sin embargo, nos enfrentaremos a la tentadora posibilidad de que no haya heredado una velocidad aleatoria, sino que haya sido enviado a propósito. Mi primera pregunta sería, ¿cómo describiríamos el proceso científico para distinguir entre un objeto natural y uno diseñado? ¿Qué tipo de datos espera ver que puedan aclarar esto? Sí, es una pregunta excelente, porque a veces en la vida nos encontramos con acontecimientos que tienen una probabilidad muy baja. Por poner un ejemplo, la primera señal de ondas gravitacionales se obtuvo de un par de agujeros negros y fue detectada por el experimento LIGO en 2015. Desde entonces, esta ha sido quizás la señal más clara que hemos detectado, porque tenía una alta relación señal-ruido. El experimento LIGO también descubrió la fusión de dos estrellas de neutrones, y eso fue al principio, un par de años más tarde. Desde entonces, nunca hemos descubierto una señal tan clara, así que a veces las cosas suceden por casualidad. Conocí a mi esposa en una cita a ciegas, ya sabes, y la pregunta es cómo cuantificar la probabilidad de que algo suceda, y en el caso del 3I Atlas, hay varias anomalías inusuales. En primer lugar, su tamaño y masa. Así que, en este momento, mi mejor estimación es que su tamaño es superior a 5 kilómetros, y eso se basa en la masa que debe tener, 33.000 millones de toneladas, para no desviarse durante 5 meses antes de octubre, como resultado de su pérdida de masa hacia el Sol. Estaba perdiendo masa y no hubo retroceso como resultado de ello. Por lo tanto, se deduce que debe ser muy masivo. Pero el problema es que entonces se obtiene que su masa es 1 millón de veces mayor que la masa del primer objeto interestelar, y dado que hay una reserva limitada de material, deberíamos haber visto 1 millón de objetos como el primero antes de ver un objeto gigante como el tercero. Así que eso es sorprendente. También hice un cálculo que demuestra que no hay suficiente material en el espacio interestelar para dar cabida a la llegada de un paquete tan grande en una década de observación del cielo. Esperaríamos uno cada 10.000 años. Así que las estadísticas son fáciles. Básicamente, estás diciendo, vale, observamos durante 10 años y esperamos que llegue uno cada 10.000 años. Por lo tanto, la probabilidad es de 10 a la menos 3, ¿de acuerdo? Y así, hay un 0,1% de probabilidades de que tengamos esa suerte, lo cual es realmente sorprendente. Y luego, la trayectoria del objeto está alineada con los planetas con una probabilidad del 0,2%. De nuevo, dices, vale, combinemos solo estos dos hechos, sin preocuparnos por otras anomalías. Estamos obteniendo una probabilidad muy pequeña, de una entre 100.000 más o menos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Por supuesto, es posible. Y, por cierto, los astrónomos que sostienen que debe ser un cometa en realidad no abordan esa cuestión. Dicen que, bueno, los cometas a veces tienen propiedades extrañas, pero no se trata de propiedades extrañas. Se trata del balance de masa, de la probabilidad de una trayectoria alineada con los planetas cuando esperamos, por ejemplo, que el disco galáctico esté a 60 grados del plano del planeta. Por lo tanto, diría que se trata de cuestiones importantes que deben abordarse si resulta ser algo natural. Sí, ¿por qué? ¿Por qué estamos obteniendo? Nos estamos perdiendo algo. Quizás haya fábricas de objetos interestelares como 3A Atlas que desconocemos. Tienen que traer objetos tan grandes al plano de los planetas, pero no Ujú. sabemos por qué, y tenemos que averiguarlo. Si es natural, ya sabes, tiene que haber una razón. Así que creo que es una pregunta excelente, porque una cosa que se encuentra en las críticas es que dicen, oh, ya sabes, las cosas raras pasan. No lo sabemos, y simplemente lo descartan bajo la alfombra del pensamiento tradicional. Y creo que no podemos hacer eso. Tenemos que explicarlo para sentirnos cómodos.
Así que creo que en este momento casi todo el mundo está de acuerdo en que es un objeto extraordinario, correcto. Pero sí, como has dicho, muchos científicos dicen, vale, estas anomalías que hemos visto no pueden explicarse por causas naturales y algunas de ellas ya se han explicado por causas naturales. Creo que el primer cambio de color, por ejemplo, sí, adelante. Y entonces estos críticos podrían decir, ¿no crees que también las otras anomalías, los fenómenos inexplicables que tenemos ahora, también pueden explicarse por causas naturales? Me encantaría conocer las explicaciones, pero lo que defiendo es que no debemos descartar interpretaciones alternativas sin explicar las anomalías. Así que lo que hacen personas influyentes como Brian Cox o Neil deGrasse Tyson es básicamente decirle al público, es un cometa, eso es todo. Las ignoran, no las explican. La ciencia no se hace por autoridad, no haciendo una declaración y queriendo que todo el mundo la crea. Del mismo modo que el Vaticano dijo que la Tierra era el centro del universo, se puede hacer esa afirmación y se puede usar toda la fuerza que se quiera. Pero la Tierra ya daba vueltas alrededor del Sol 4.500 millones de veces antes de que existiera el Vaticano. Así que a la Tierra no le importaba. Que tengamos un vecino o no, no depende de qué opinión guste más dentro de la especie humana. Eso es irrelevante. Queremos averiguar cómo son las cosas, y por lo tanto, debemos explicar las anomalías si queremos avanzar en nuestro conocimiento. Limitarse a decir que es esto o aquello no es realmente productivo. No nos enseña nada, nos enseña algo sobre la psicología humana. Una pregunta que me hicieron muchas veces es por qué los expertos descartan tan fácilmente las alternativas. Les expliqué que son como los sistemas de inteligencia artificial, que entrenamos con un conjunto de datos. Todos los expertos fueron entrenados con un conjunto de datos sobre cometas. Por lo tanto, cualquier cosa en el cielo debería ser un cometa, incluso si se trata de un objeto como Oumuamua, que no presenta evaporación cometaria, ni gas, ni polvo a su alrededor. Sin embargo, exhibía cierta aceleración no gravitacional. ¿Qué dijeron los expertos? Que es un cometa oscuro. Básicamente, dicen que es un cometa sin las características que definen a un cometa. Y eso es una contradicción. Una nave espacial sería precisamente eso. Cuando tienes una nave espacial, no tiene cola cometaria. Así que podrías llamarlo un cometa oscuro, y eso es inapropiado. Mi opinión es que no debemos prestar demasiada atención a lo que dice la gente. Centrémonos en el 3I Atlas. Claro. Sí, sé que este tema de los cometas oscuros es muy curioso porque este término ni siquiera existía antes. Se inventó para describir a Oumuamua porque no encajaba en la descripción. Exactamente. Mi opinión es como la de los expertos en cebras que van al zoológico y ven un elefante, y luego dicen que el elefante es una cebra sin rayas. Bueno, en cierto modo lo es. Bueno, mi opinión es que se trata de un animal completamente diferente. Claro, claro, definitivamente. Sí, estoy de acuerdo. Bien, entonces hablemos de las propiedades del 3I Atlas. He leído uno de sus últimos artículos en el que hablaba de la posible fragmentación del objeto mientras estaba, desde nuestra perspectiva, detrás del Sol. ¿Podría ser que ahora no sea solo un cometa o lo que sea, sino muchos fragmentos? Sí, ese es el resultado al que llegué ayer por la mañana, porque, en realidad, unos astrónomos aficionados alemanes obtuvieron una nueva imagen, y la imagen mostraba chorros que salían de 3I Atlas, su núcleo, y se extendían a millones de kilómetros de distancia, y algunos de ellos iban en dirección al Sol, y eso significa que fueron capaces de atravesar el viento solar. Es un viento en contra. La velocidad es de unos 400 kilómetros por segundo. Y si se supone que los chorros emanan de un cometa, lo que significa que se mueven a la velocidad térmica característica de las moléculas de la superficie, que es de 0,4 kilómetros por segundo, eso es 1000 veces más lento que el viento solar. Eso significa que la densidad de masa de los chorros tiene que ser 1.000.000 de veces mayor que la del viento. Y conocemos la densidad del viento solar. Así que calculé que la cantidad de masa que debían transportar los chorros es del orden de 5.000 millones de toneladas. Y entonces te haces una pregunta sencilla.
Si quieres sublimar hielo, digamos hielo de dióxido de carbono, que es más fácil de sublimar que el hielo de agua, necesitarías menos energía, así que tomé el caso más favorable. Entonces, es necesario que haya una cierta superficie expuesta a la luz solar para obtener la energía suficiente para evaporarlo en un mes. Ya sabes, durante el tiempo de paso, cerca del Sol de 3I, Atlas calculé que la superficie tiene que ser la de una esfera de 20 kilómetros de diámetro, mucho mayor de lo esperado para 3I Atlas en realidad. Eso significa que el objeto podría haberse roto en pedazos, porque si se rompe un objeto grande en pedazos pequeños, hay mucha más superficie expuesta a la luz solar. Por lo tanto, en el caso de un cometa natural, me interesaría mucho saber si el objeto se rompió, porque esa es la predicción basada en la cantidad de masa transportada por el chorro. Y entonces, esperemos a las próximas semanas. Deberíamos poder verlo, porque si hay fragmentos, se separarán por la fuerza de marea del Sol, la marea gravitacional del Sol los separará y veríamos grupos individuales. Así que, en el caso de un cometa, ya sabes, esa sería una consecuencia muy natural del calentamiento por el Sol, y sabríamos la composición del material que había en el cuerpo del cometa, porque ahora que se ha desintegrado, no habrá duda de que se trata de un objeto natural, así que esa es una prueba clara. Sin embargo, si vemos que el objeto mantuvo su integridad y también podemos medir la velocidad de los chorros y descubrimos que en realidad es mucho mayor que 400 metros por segundo. Por ejemplo, los cohetes químicos que utilizamos tienen una velocidad de escape de unos pocos kilómetros por segundo. Eso es un factor 10 mayor que los volátiles que se evaporan de la superficie de un cometa, y los propulsores iónicos alcanzan otro factor 10. Por lo tanto, los propulsores de tecnología alienígena podrían utilizar velocidades aún mayores. Cuando se utilizan velocidades más altas, se necesita expulsar mucho menos material para obtener el mismo impulso. Por lo tanto, si medimos con espectroscopia la velocidad de estos chorros y descubrimos que es mucho mayor de lo esperado, sabremos que han sido producidos por propulsores tecnológicos. Es una prueba clara, así que si vemos un objeto que mantiene su integridad, medimos la velocidad de los chorros y la densidad de masa de los mismos, y nos damos cuenta de que es realmente sorprendente, inusual para cualquier chorro producido de forma natural. Ya sabes, chorros de bolsas de hielo en la superficie de un cometa. Entonces, sabríamos que bien podría ser tecnológico, y esto se podrá comprobar en las próximas semanas, porque a día de hoy, 3I Atlas está separado del Sol en el cielo por 30 grados, y ese es el ángulo crítico. Una vez que supere los 30 grados, podremos observarlo desde la Tierra sin ningún problema, y tendremos cientos de observatorios observándolo. La Red Internacional de Alerta de Asteroides decidió llevar a cabo una campaña en la que participarán cientos de observatorios entre el 27 de noviembre y el 27 de enero. Como científico, me encanta disponer de tantos datos como sea posible. Quiero que me inunden de datos. Hay personas que, en cierto modo, quieren mantener sus prejuicios. No les gustan los datos, porque estos pueden amenazar sus conocimientos y cambiar su opinión. Ujú. Ujú. Entonces, dirías que nuestras mejores posibilidades son las observaciones desde la Tierra, porque se habla mucho de estas misiones espaciales que ahora podrían echar un vistazo al 3 y Atlas, como la JUICE, que está de camino a Júpiter, o quizás también la Juno, que ya está allí. Sí, eso sería útil. También ha terminado el cierre del gobierno en Estados Unidos y, esta mañana, he animado a la NASA a que publique Ujú. las imágenes tomadas por la cámara de gran altura a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter, ya que tienen una resolución de 30 kilómetros. Así que, con suerte, obtendremos algunos datos adicionales, pero creo que los datos de mayor calidad provendrán del telescopio Webb, el telescopio Hubble y los Ujú. telescopios terrestres. Y el 19 de diciembre, el objeto se acercará más a la Tierra. No mucho más.
estará a 250 millones de kilómetros. Por cierto, este objeto nos ha evitado. Estaba en el lado opuesto al Sol cuando se acercó más a él. No pudimos observarlo, esa es otra coincidencia. Pero entonces obtendremos muchos más datos sobre él a medida que se aleje del sistema solar. Y la pregunta fundamental es si podría haber sido una nave nodriza que lanzó algunas sondas, en cuyo caso podríamos encontrar algunos objetos inusuales cerca de la Tierra o cerca de Marte en los próximos meses. Sí, uno de los mejores argumentos que he oído en contra de la hipótesis de la sonda alienígena es que probablemente hay millones o incluso miles de millones de objetos interestelares en nuestro sistema solar. Simplemente no somos capaces de detectarlos, ¿verdad? Cuando dices probablemente, imagina que una persona se te acerca por la calle y tú dices, bueno, hay miles de millones de personas en la Tierra y obviamente debería haber alguien a mi lado. Esa persona puede acercarse a ti porque tiene alguna intención. De acuerdo. Así que cuando ves un objeto que se acerca a ti, puedes especular que hay muchos objetos. Es completamente aleatorio. Pero no, si este objeto tiene alguna inteligencia detrás, la razón por la que se acerca a ti no tiene nada que ver con los miles de millones de otros objetos. Y ese era mi punto sobre, ya sabes, el balance de masa. Si no hay suficiente material en el espacio interestelar para acomodar la entrega de un objeto tan gigante hecho de roca, entonces tal vez este objeto no sea extraído al azar de la reserva de masa de rocas. En realidad, está apuntando al sistema solar interior. Esa era la cuestión. Así que el hecho de que haya otros objetos es completamente irrelevante. La pregunta es, ¿por qué está este objeto aquí ahora, con una trayectoria poco probable y una masa poco probable? Claro, tiene sentido, pero tal vez estoy insistiendo un poco. ¿No tendría sentido entonces también hacer un sobrevuelo de la Tierra? Porque, quiero decir, se podría decir que es el planeta más interesante del sistema solar. No lo sé. Esa es la visión egocéntrica. Ya sabes, tendemos a pensar que todo gira en torno a nosotros. Como mis hijas, cuando eran pequeñas, estaban en casa y pensaban que el mundo giraba en torno a ellas. Luego fueron al jardín de infancia y se dieron cuenta, y como resultado, maduraron. Lo que quiero decir es que, al principio, pensábamos que éramos el centro del universo. Luego nos dimos cuenta de que, en realidad, la Tierra gira alrededor del Sol. Así que no somos el centro. Pero seguimos pensando que si los extraterrestres vienen al sistema solar es por nosotros. La respuesta es no, porque solo existimos desde hace unos pocos millones de años, lo que es una milésima parte de la edad de la Tierra. Y entonces, si se mueven a 60 kilómetros por segundo, como 3 movimientos de Atlas, deben haber comenzado el viaje hace 1.000 millones de años, mucho más tiempo. Así que emprendieron este viaje sin relación con nuestra existencia, y sus objetivos podrían ser muy diferentes de lo que podemos imaginar. Y es realmente absurdo por nuestra parte suponer que podemos adivinar qué tecnologías se están utilizando y qué tipo de propósito hay, porque todo esto es egocéntrico y nuestra imaginación se limita al conjunto de datos de aprendizaje que teníamos en la Tierra, y hay una gran cantidad de espacio y tiempo más allá de lo que experimentamos. Así que, ya sabes, nuestra imaginación o la imaginación de los guionistas de Hollywood, en mi opinión, es mucho menor que lo que la naturaleza nos puede ofrecer en una cita a ciegas. Sí, quiero decir, tiene sentido, solo estamos aquí unos pocos millones de años. Creo que el Homo sapiens existe solo por, no sé, mucho menos que eso, así que sí, nuestra visión es sin duda un poco limitada. Digamos eso. Además, la historia humana documentada solo tiene 8.000 años, así que no sabemos si hubo visitantes que no quedaron documentados en la Tierra mientras existían los primeros humanos. Sí, eso me lleva a una pregunta de uno de mis espectadores que me pareció muy interesante. La pregunta es, si imaginamos por un momento que estamos en el origen de la inteligencia artificial, perdón, ¿qué grado de avance tendría que tener la civilización que hay detrás? Eso tiene que ver un poco con lo que acabamos de comentar. En mi opinión, no significa que estemos ante una civilización muy avanzada en la escala de Kardashev, porque, por ejemplo, hemos enviado sondas con las sondas Voyager, que algún día llegarán a otro sistema estelar cuando estén detrás de la nube de Oort. Algún día habrá otro sistema estelar, así que no hace falta ser tan avanzado para hacer esto.
Exacto. Mi opinión es que no estamos en la cima de la cadena alimentaria de la Vía Láctea. Debemos abandonar esa idea, ya que solo contamos con un siglo de ciencia, ciencia moderna, desde que se descubrió la mecánica cuántica y su generatividad. Y es posible que ellos hayan tenido millones o miles de millones de años de avances tecnológicos que los hacen muy superiores a nosotros. Por lo tanto, deberíamos utilizarlo como una experiencia de aprendizaje y no imaginar que podemos predecir cómo son. Ujú. De acuerdo, entonces hablemos brevemente sobre los otros objetos interestelares. Como su nombre indica, solo hemos descubierto tres objetos interestelares, Oumuamua y Borisov. ¿Qué dirías que hace que Atlas sea más notable que estos dos? Nadie habla de Borisov, no sé por qué, pero sé que tú hablaste mucho de Oumuamua. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Nobody talks about Borisov. I don't know why, but I know that you talked a lot about Oumuamua. What are the differences between the atlas? Bien, Borisov era un cometa no muy diferente de los cometas que conocemos en el sistema solar. Y Oumuamua también era anómalo, pero de forma diferente al 3I Atlas. No tenía gas ni polvo a su alrededor. Probablemente tenía una forma plana, porque la cantidad de luz solar que reflejaba cambiaba en un factor de 10, ya que daba vueltas cada 8 horas. No vemos variaciones de brillo tan significativas en 3I Atlas. Y tiene una nube de gas a su alrededor, por lo que es muy diferente. Pero Oumuamua fue empujado lejos del Sol por alguna fuerza misteriosa. Definitivamente exhibió una aceleración no gravitacional, al igual que 3I Atlas ahora. Y la pregunta era, ¿qué lo empuja? No había ninguna evidencia clara de que fuera un efecto cohete. Eso fue lo que me intrigó, y sugerí que tal vez se trataba de un producto tecnológico. Y ahora ya sabes, también tenía 100 metros de tamaño y longitud, lo que es comparable al cohete más grande que los humanos han construido jamás, que fue Starship, que estamos estudiando actualmente. Y por otro lado, 3I Atlas tiene 5 kilómetros o más. Es del tamaño de una ciudad en relación con el tamaño de un campo de fútbol, y no tenemos ni idea de cómo se puede lanzar una nave espacial tan grande como una ciudad, ya sabes. Ahora bien, por supuesto, una vez que nos demos cuenta de que otras civilizaciones pueden haberlo hecho, si tenemos pruebas claras, entonces podríamos inspirarnos para hacerlo. Y esa puede ser la forma correcta de sacar a la gente de la Tierra, ya sabes, en una nave espacial habitable que puedan ocupar con gravedad artificial, si gira, si hay algún tipo de rotación, y hay que producir suficiente energía para alimentarla. Así que mi hipótesis es que una vez que nos demos cuenta de que hay un visitante tecnológico y que podría suponer una amenaza potencial para la humanidad, para la Tierra, invertiremos una buena parte de los presupuestos militares que actualmente destinamos a los conflictos en la Tierra en la exploración espacial. Así que podríamos destinar quizás $1 billón al año en todo el mundo a la exploración espacial. Eso significa que podemos poner a arquitectos, ingenieros y científicos a trabajar en un proyecto para construir una nave espacial que pueda transportar a los seres humanos en un largo viaje, incluso fuera del sistema solar. Y para mí, ese es un concepto mucho más visionario que ir a Marte, que no es más que una roca. Es una roca mucho peor para vivir, porque no hay agua líquida ni atmósfera. Entonces, ¿por qué iríamos de las condiciones que tenemos en la Tierra, que son mucho mejores, a un desierto como Marte? Será mejor que construyamos una plataforma espacial que pueda albergar a seres humanos. Así que yo veo eso como el siguiente paso. Pero no veo que se destine suficiente dinero a esa visión hasta que nos demos cuenta de que tenemos un vecino mucho más avanzado. Mhm. Yeah, speaking of worse rocks, Sí. Hablando de rocas peores, quizá para terminar, porque creo que solo te quedan 5 minutos, me gustaría hablar brevemente de otra idea tuya. De hecho, hice un video sobre ello hace unos años. Escribiste un artículo o incluso un trabajo sobre la Luna como posible lugar donde podrían encontrarse restos alienígenas o algo que viniera de fuera del sistema solar y que luego aterrizara en la Luna. Me pareció una idea muy interesante. the solar system, which
then landed on the moon. I found that idea really interesting because Es como un museo, porque ya sabes, en la Tierra, la atmósfera quema todo lo que entra, mientras que la Luna lo recoge todo en la superficie. Porque no tenemos muchas oportunidades de encontrar estos objetos de fuera del sistema solar, ¿verdad? Ahora mismo solo tenemos una oportunidad, pero no aparecen muy a menudo, así que la Luna sería un buen lugar para echar un vistazo. O Marte. Marte también estuvo 2.000 millones de años sin atmósfera. Así que deberíamos hacer arqueología en la Luna o en Marte, buscar objetos que se acumularon durante miles de millones de años en su superficie, y eso significa también limpiar el polvo, no solo mirar desde la distancia, porque puede haber mucho polvo sobre lo que se estrelló contra esas superficies. yeah, that would have been my question. Sí, whether all the sí, regular- esa habría sido mi pregunta. Bajo toda la arena, el polvo y las rocas, ¿qué deberíamos buscar? Quiero decir, no tenemos ni idea. Otra cosa que me gustaría saber es si se pueden visitar las cuevas que son tubos de lava en Marte y comprobar si hay pinturas prehistóricas en las paredes de esas cuevas. Porque si la inteligencia se desarrolló en Marte 2 veces más rápido que en la Tierra, eso significa que tal vez hubo algo allí que nos precedió como criaturas inteligentes. Sí, hay algunas ideas interesantes para explorar estas cuevas lunares en busca de cuevas marcianas. No lo sé, pero han construido algunos diseños de robots, así que quizá obtengamos alguna información en el futuro. En este momento, la Luna nunca ha tenido condiciones habitables porque es demasiado pequeña, pero Marte sí las tuvo. Y entonces, ya sabes, podemos enviar un dron a una de estas cuevas y obtener imágenes de lo que hay dentro. Yeah. Okay. De acuerdo, creo que se nos acaba el tiempo. No quiero robaros demasiado tiempo. Así que, como última pregunta para todos los que ahora quieran saber más sobre vuestras ideas cósmicas, digamos, ¿por dónde deberían empezar? Veo vuestro libro detrás de vosotros. Sí, tengo 2 libros de divulgación, Extraterrestrial e Interstellar. Tengo varios libros profesionales que escribí sobre las primeras estrellas, las primeras galaxias y también la búsqueda de vida, desde un punto de vista científico, pero creo que los avances más emocionantes son recientes, por ejemplo, con respecto al Atlas 3i. Y si vas a medium.com, que es un medio en el que solo tienes que buscar Avi Loeb en medium.com, encontrarás mis ensayos allí a diario y puedes suscribirte gratis. No cobro nada y está abierto a todo el mundo. Y a día de hoy, acabo de superar la barrera de los 100.000 seguidores allí. Porque es muy diferente del ejemplo X, donde un tweet solo tarda unos segundos en leerse. Congratulations. Aquí, los ensayos tardan unos 5 minutos en leerse. Así que me alegra mucho que la gente se entusiasme con la ciencia y recibo mensajes habituales de madres o padres que dicen que sus hijos ahora están entusiasmados con la idea de convertirse en científicos después de haber visto mis entrevistas en televisión, podcasts y ensayos. Hablando del podcast, recientemente participé en uno con Joe Rogan, que también puede resultar interesante para la gente, pero en general, si buscas mi nombre en Google, encontrarás mucha información. En definitiva, creo que esta es una oportunidad increíble. 3i Atlas es una oportunidad increíble para que el público se entusiasme con la ciencia y la apoye, porque puede abordar las cuestiones que preocupan a todo el mundo y que podrían afectar a nuestro futuro, el futuro de la humanidad. Y mi esperanza es que, si descubrimos un artefacto alienígena, nos inspire a mejorar. Cuando leo las noticias todos los días, siento que estoy participando en una fiesta en la que los asistentes se comportan mal. Mi única esperanza es que haya un invitado que mejore la situación. Yeah. Bien dicho, de acuerdo. Profesor Loeb, he pronunciado bien el nombre. Did I pronounce the name correctly? That's the, Sí, en realidad es de origen alemán. yeah, no, because Sí, lo sé, porque en alemán se pronunciaría O-E-Lob, pero eso es incorrecto. Exacto, así es. Esa es la forma correcta. Y con diéresis, en realidad. Mi padre nació en Alemania y se marchó a los 11 años, en 1935. De hecho, volví al pueblo donde nació y descubrí que la familia había vivido allí durante 700 años y se marchó justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Buen momento. good timing. Bueno, ese es mi abuelo. Él podía ver.
Quiero decir, hay una historia que puedo contarte en unos segundos. Participó en la Primera Guerra Mundial del lado de Alemania contra los franceses y luchó en Verdún, que es una batalla muy famosa, y fue uno de los supervivientes. Ya sabes, estuvieron atrapados en el barro durante un año. En fin, un día, allá por 1934, hubo una reunión en su ciudad y uno de los miembros del partido nazi se levantó y dijo que los judíos estaban agotando nuestra sociedad y que debíamos hacer algo al respecto. Mi abuelo se levantó y le dijo: ¿Cómo te atreves a decir eso? Yo luché por Alemania en la Primera Guerra Mundial y tú te libraste del servicio militar. En realidad, ese tipo era comunista. Entonces, esta persona le dijo a mi abuelo: Señor Loeb, todos le conocemos y le apreciamos. Me refiero a los demás judíos. En ese momento, mi abuelo dijo: de acuerdo, nos vamos. Y había 46 miembros de la familia que dijeron: no, nos iremos en el último tren, creemos que no pasará nada malo. Y se fueron en el último tren, pero ninguno de ellos sobrevivió al holocausto. Así que mi abuelo tuvo la visión y el valor de hacer lo correcto, y por eso yo existo. Me llamo como él. Mi nombre, ya sabes, su nombre era Albert Loeb. Y de hecho, hay una calle que se llama Albert Loeb Weg. Si lo buscas en Google, verás que es la ciudad donde nació. Y por eso me llamo como él. Todavía tengo un reloj que él solía llevar. Y también tengo algunas cosas de la Primera Guerra Mundial que él dejó. Cuando vi una película sobre la Primera Guerra Mundial, me pareció muy auténtica y similar a lo que había oído sobre él. Sí, yo estaría en Alemania si todo esto no hubiera sucedido. Sí, pero es estupendo que su abuelo tuviera el valor y la visión de marcharse porque muchos no lo tuvieron. Y en retrospectiva, todo parece tan claro, ¿cierto? Pero nunca está claro, nunca, nunca. Siempre hay personas que ven las señales y bien por ellas. Bueno, la mayoría de la gente actúa basándose en ilusiones. Y, de todos modos, cuando crecí, mi padre nunca tuvo sentimientos negativos hacia Alemania, porque no experimentó ninguno de los aspectos negativos de la Segunda Guerra Mundial. Siempre tuvimos un coche alemán y él escuchaba música de Strauss. Pero él no me enseñó alemán. De acuerdo, sí, al menos aún conservas el nombre alemán. Hace un par de meses estuve en Alemania, en Schloss Elmau, que es un lugar muy bonito, donde se ha celebrado varias veces el G7i. Sí, hablé de los últimos resultados que tenemos en el proyecto Galileo. En fin, ha sido un gran placer. Y gracias por las excelentes preguntas. Lo he disfrutado mucho. Muchas gracias. Y esperamos con interés los comentarios de los espectadores. Creo que llegará a una amplia audiencia. Y muchas gracias por dedicarnos su tiempo en estos momentos tan estresantes. Es un placer. Es un gran placer hablar contigo.